Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy les traigo 2 capítulos de esta teoría llamada ¿qué hubiera pasado si Naruto se quedaba encerrado en un bucle temporal? Teoría sacada de fanfiction, link del creador en la descripción del video. Sin nada más que decir, 25 likes para los próximos capítulos y que comience el video XDDD. El examen de la marmota, capítulo 26. Por Lionheart. Idi. Traductores universales. En Jiraiya y Orochimaru se enfrentaron a través de las llamas ruinas de Konoha. Ambos hombres orgullosos asumieron posturas de ataque, antes de que Jiraiya declarara, el queso es viejo y mohoso. Orochimaru dio una larga lamida de la espada de su espada, en un cerdo, la cabeza debo pegar. Los dos se miraron el uno al otro por un momento antes de sacudirse y declarar al unísono, malos japoneses. Y se va a matar al autor. Verás, ese es el tipo de situación que estamos evitando al no usar frases orientales de las que no pueda prescindir. Idi. El escenario en la mente de Naruto era un reflejo adecuado de su situación cuando había estado allí por primera vez. Se parecía a una alcantarilla, aburrida, sin rasgos distintivos y completamente miserable, que había sido una triste pero contundente representación de su vida en aquel entonces, debajo de la alegre fachada. ¿Y quién era Kakashi para hablar acerca de ver debajo de la parte inferior y ser incapaz de mirar a través de una máscara tan débil? De todos modos, no mucho después de haber aprendido a usar los restablecimientos en su beneficio, las cosas habían comenzado a cambiar en el paisaje de su mente. Los libros empezaron a aparecer en los estantes de libros a lo largo de las paredes de las partes más secas a medida que comenzaba a leer, y más de ellos a medida que aprendía a amarlo. El agua se drenó a medida que su desesperanza se retiraba, y más características comenzaron a aparecer a medida que aprendía y adquiría nuevas habilidades. Ahora había una sala de conciertos, con lujosos asientos y arte chapado en oro, y todo él tenía un taller de carpintería con una amplia gama de herramientas de su experiencia en la remodelación de su apartamento. Sin embargo, no se acercó a ser una sala de trabajo tan extensa como la que existía por sus habilidades artesanales más desarrolladas para trabajar con tela, metal y cuero. Un pequeño mostrador de joyería con herramientas finas había aparecido después de haber hecho los anillos de sus esposas, y eso prometía expandirse pronto. La cocina, antes agradable, ahora prometía ser ampliada y mejorada también, al igual que el laboratorio de química para mezclar tintes, donde se había agregado una nueva sección que hasta el momento era solo un piso desnudo con perfumes y perfumes que se agregarán aquí. Firmar sobre ella. Había un pequeño hospital en su mente, armado con una amplia gama de gráficos y algunos dispositivos médicos, la mayoría de los cuales no funcionaban muy bien, pero los modelos de anatomía de una treintena de mujeres alinearon las paredes. El arte, sin embargo, llenaba el lugar como un almacén. Innumerables dibujos y no pocos cuadros casi cubren las paredes. Las interpretaciones artísticas, algunas toscas y torpes, otras magistralmente, con todo lo que cubre todas las superficies de pared disponibles allí y alrededor de ellos. Los pasillos habían empezado a transformarse hasta que el lugar se parecía más a una mansión en lugar de una alcantarilla. Windows incluso había comenzado a aparecer, mostrando colinas verdes y alegres más allá, representando posibilidades futuras por venir. Sin embargo, fue hacia el dojo donde sus pasos lo llevaron. Ahora ese lugar había surgido para representar sus técnicas y habilidades ninja. Al principio, se parecía tanto a la alcantarilla que uno no podía distinguir la diferencia entre ellos, todos aburridos, sin rasgos ni esperanza, incluso con una pancarta colgada de una pared, llamada Clon de las Sombras. Su único logro ninja. Ahora el lugar era más grande, e innumerables armas arrojadas colgaban de los ganchos de las paredes, listas para ser derribadas y utilizadas. A la única pancarta en la pared se le habían agregado muchas, una para cada técnica que había dominado, y algunas de esas pancartas eran más elegantes que otras. A medida que pasaron de apenas lo sé, pasaron a dominar el papel marrón grisáceo, barato y arrugado, con letras negras opacas y algo cutre, hasta algunos de sus mejores ejemplos, que eran sus técnicas básicas de los 3 ninja, que eran costosas telas de vívido color escarlata con letras doradas, y exquisitamente cuidadas. El body flicker fue tan impresionante como ellos, y otros avanzaban. Su técnica sexy, junto con su poder de cambio de forma, hizo que incluso 6 en oro y escarlata, pero el dojo de su mente comenzaba a adornarse con azules festivos y amarillos que representaban técnicas menos ridículamente perfeccionadas. En un extremo también se colocó una vitrina de trofeos. Allí había habido un premio, previo a su entrada en estos reinicios, y esa había sido su pelea inicial con Zabuza. Ahora había muchas otras victorias simbolizadas y recordadas en ellas.
Aún así, el maniquí que estaba en la esquina, una estatua de él, llevaba solo un cinturón amarillo, no muy alto en la escala de clasificación de Konoha, un símbolo de su falta en las artes marciales en comparación con sus otras habilidades. Pero eso estaba bien, el lugar había recorrido un largo camino en poco tiempo y aún debía más mejoras. El niño se dio la vuelta en su sueño y siguió descansando. Después de la visita del Hokage y los dignatarios de la ciudad, no hubo un final de discusión entusiasta en los círculos superiores de los líderes de la aldea, y esto se extendió rápidamente por las filas hasta que incluso los miembros más bajos habían oído hablar de las noticias. Naruto había amenazado con soltar al zorro demonio. Ya había acordado destruir a sus enemigos. Innumerables personas que no habían sentido miedo en absoluto al acosar a un niño pequeño sin nadie que lo protegiera lloraron como niños pequeños por la reciente amenaza a su propia existencia. Por otro lado, se supo que el chico tenía una línea de sangre. La predicción de Tenten se hizo realidad más rápido de lo que hubiera imaginado, ya que el empleado de la oficina de registro que se ocupa de los clanes principales y sus habilidades les dio la designación el clan Kitsune en su registro oficial de miembros de Konoha con líneas de sangre avanzadas. El hombre lo hizo más que en parte por amargura. Naruto lo adoptaría como su apodo de elección, eliminando los pequeños letreros de fanáticos que estaban por toda su nueva casa y propiedad, para reemplazarlos con una cabeza de zorro sobre un fondo en espiral. Los otros clanes no se divertían. Para entonces, Naruto había desmantelado completamente las propiedades de Uchiha una por una en los reinicios anteriores, por lo que sabía que todo lo que tenían era saber sus secretos. Había encontrado el propósito secreto del Sharingan debajo del santuario del clan, y no estaba tan impresionado por eso. Estaba en la línea de difunde la miseria, el dolor y la muerte. Realmente, ¿qué esperaría de una línea de sangre cuyos poderes más altos solo podrían activarse matando a su mejor amigo? ¿Lo habían creado buscando una mejor receta de yogur? No habrían tenido que mantener ese propósito en secreto. Pero no había encontrado la biblioteca del clan, solo la prueba de que había una, pero incluso sabiendo que estaba allí en alguna parte, no pudo encontrarlo, lo cual, al desmantelar todos los edificios en el terreno, lo llevó a sentirse terriblemente impresionado por el sigilo bajo el cual lo habían escondido. Sin embargo, había escondidos en rincones extraños, olvidados detrás de los estantes de libros, caídos debajo de las camas, escondidos dentro de los cajones y solo una parte del desorden general, unos cuantos rollos aquí o allá que había descubierto en las técnicas. Alrededor de una treintena o más, de nuevo, y no en un orden o agrupación en particular. Unos pocos de estos estaban en el estilo de arte marcial del clan, mostrándole más de lo que tenían los pergaminos de Sasuke, aunque todavía muy incompletos. El estilo era claramente superior al que se enseñaba en la academia, pero ¿qué se podía esperar de un clan cuya capacidad era memorizar todo lo que pudieran ver? Al solo mantener el control de las partes buenas, incluso un tonto podría establecer algo, y el ninja del clan Uchiha había tenido todo el entrenamiento de la academia para comenzar, así que habría sido fácil construir desde allí. Sin embargo, hubo suficientes espacios en blanco, porciones omitidas y un conocimiento incompleto de la misma, revelado en general en esa colección dispersa de pergaminos, que Naruto no sabía cómo aprenderlo todavía, aunque podía comenzar a practicar con lo que esos pergaminos mostraban. La mayoría de los otros rollos cubrían técnicas de ninja que ya conocía. El de parálisis y body flicker se encontraban entre ellos, y también la mayoría de las cosas de fuego que encontró en otras copias. Pero había dos nuevas que nunca había escuchado antes, así como 4 ilusiones. Una de las dos era una técnica de viento por la que Naruto estaba bastante contento, ya que anteriormente su única técnica para el viento había sido ese amplificador de sonido que había usado como un micrófono sin parlantes para llevar su voz por amplias áreas, un Gusti Barricade para dejar de tirar armas. No es que la gente usara muchas de las suyas en él, o al menos aún no las tenían, y 2 formas de ataque. El gran y torpe tornado que una vez usó para separar a Manda, la serpiente gigante, pero era demasiado difícil de manejar para la mayoría de los propósitos, y una bala de presión que disparó una bola de aire para atacar a largas distancias. Estaban bien, pero no era una amplia selección. Había tenido casi el doble de ese número de técnicas de la tierra y el agua, aunque los pergaminos que obtuvo del apartamento de Sasuke tenían un número de 31 promedio de 6 por elemento, había sido un promedio, no una distribución exacta, y había sido un poco escaso en los departamentos de viento y rayo, mientras que era fuerte en la tierra y agua, en cuanto a número de técnicas por elemento. Este nuevo, Breakthrough, fue una adición bienvenida a un elemento en el que previamente había estado corto, aunque era más de esa escuela de ninjutsu exhala por la boca que era difícil, si no imposible, de usar con una casco de la cara con una máscara de respiración adjunta.
En realidad, mirando por encima de ese pergamino, Naruto consideró algo. Esto se veía, en la mayoría de los casos, muy similar a algo que Orochimaru hizo cuando quiso destruir áreas amplias. Ambos lanzaron ráfagas de viento en un cono largo para causar una destrucción masiva, aunque la versión del fenómeno de las serpientes era claramente más grande y más poderosa de lo que se esperaba que fuera esta. Sin embargo, probablemente estaban relacionados, como el Jutsu Fireball y Great Fireball, donde uno era solo una versión más grande e impresionante del otro. Temari lo sabría. En realidad, Naruto tiene una sonrisa alegre. Ahora no era exactamente el momento, pero pronto podría preguntarle a Temari todo sobre sus técnicas. Como especialista en viento, tenía un arsenal impresionante de un elemento que actualmente le faltaba. Sí, aprender algo de eso podría ser muy bueno. Y ya si no era un hombre acostumbrado a tratar con iguales, había tenido tan pocos de ellos durante su vida. El jefe del clan Uchiha, cuando había habido uno, no había sido igual a un rival que superar, aunque Yashi sabía que en las mentes de los demás, las Hyugas estaban muy lejos de la gloria de los Uchiha. Los otros clanes no estaban en pie de igualdad con él, todos eran menos de lo que él era. Incluso su hermano gemelo, después de haber recibido un sello maldito en la frente y no haber recibido la misma calidad de entrenamiento, no había sido igual. La vida de Yashi había sido desigualmente dividida entre los superiores y los inferiores. Aquellos que eran inferiores, que era la mayoría de ellos, tenían que estar debidamente sometidos o, de lo contrario, corrían el riesgo de ser castigados, mientras que aquellos que eran superiores, que era una pequeña lista mayoritariamente reservada para los jefes de clan Hokage y Uchiha, podían ser manipulados y burlados si uno quería hacerlo lo suficiente. Reconociendo a alguien como separado e igual, se burló y fue contrario a su educación. Los que eran fuertes gobernaban, era el orden natural de las cosas y la razón por la que siempre había sido tan duro con su fracaso como hija. Ella no era fuerte, por lo tanto no estaba en condiciones de gobernar. Un accidente de nacimiento había hecho a su clan heredera, pero él había estado trabajando para arreglar eso y reemplazarla con su hermana mucho más poderosa, Hanabi. La ciudad de Konoha estaba llena de noticias. Había un nuevo clan de sangre en la ciudad, que siempre era una buena noticia y motivo de celebración que causó la línea de sangre sentimientos encontrados, por decirlo menos. Particularmente desde que el niño que lo llevaba siempre había provocado fuertes reacciones negativas. Para aquellos que no tenían experiencia personal con el ataque de Kyuubi, era una causa de confusión sobre el resto de la reacción de Konoha, pero, al no haber estado allí, no podían entender, incluso si se les describía, que no podía debido a la ley del Hokage en contra de decirle a nadie. Sin embargo, la reacción mixta se estaba volviendo mala y no tenía que ir muy lejos antes de que se pusiera muy mala, así que, parado en su oficina, mirando el pueblo que había servido durante tantos años, Sarutobi decidió hacer algo que, por muchas razones, había sentido que era imposible durante muchos años. Esas razones por las que no lo había compartido antes eran buenas, muy fuertes y convincentes, absolutamente cruciales para la seguridad del niño, pero si la aldea iba a reaccionar con tanta fuerza como podrían contra él, esas razones anteriores carecieron de sentido. Sí, antes les había disgustado Naruto Uzumaki, incluso habían sido un poco crueles con él, y tantos habían sido tan solo un poco crueles que todo se había sumado a una vida muy cruel para el niño, pero ninguna acción fue responsable. El Hokage siempre había creído que las acciones de Naruto podrían eventualmente ganar la ciudad de su nacimiento. Sin embargo, si venían a ver su línea de sangre mientras Kyuubi renacía en carne, eso no sucedería. Algunas impresiones, una vez hechas, son irreversibles y si realmente decidieran que era un enemigo, lo convertirían en uno, a pesar de toda la lealtad del chico antes de esto. Sarutobi suspiró. Si solo la oficina de Hokage fuera en realidad tan poderosa como todos parecían pensar que era, él tenía una mano poderosa en emitir órdenes, pero la ejecución de esas órdenes siempre estaba a cargo de quienes debían obedecerlas. Algunas veces sus propios sentimientos anularon sus deseos, y torcieron o ignoraron o descuidaron sus órdenes de seguir sus propios sentimientos. Incluso cuando eso significaba la tortura social de un niño sin culpa, que también resultó ser el único hijo de un héroe al que reverenciaban con amor. Sin la ayuda de Naruto, el zorro demonio no podría haber sido sellado, y habría destruido a Konoha completa y completamente en su furia. Sin un niño para sellar al demonio, el cuarto Hokage habría sido incapaz de detener los alborotos de la criatura. Y, siendo el hombre bondadoso, valiente y generoso que era, el cuarto había elegido usar a su único hijo como recipiente de contención del demonio, creyendo que ninguna otra familia debía sacrificarse por sus propios planes y solo le pedía que su hijo ser visto como un héroe por el sacrificio
sacrificio que estaba haciendo. Un deseo que había sido ignorado por completo, total y completamente, cuando no fue pisoteado, escupido o, lo que es peor, por la misma aldea que había salvado. No, los ciudadanos de Konoha nunca habían sido racionales cuando se trataba del zorro, y una vez que decidieron que Naruto era el zorro renacido, nada lo sacaría de eso, y lo expulsarían o lo matarían, o lo obligarían a liberar eso. Demonios sobre ellos una vez más. Siempre lo habían sospechado antes, pero con las nuevas habilidades de la línea de sangre registradas, pasaría de la sospecha al hecho en sus mentes. No les importaría nada sus órdenes de proteger o apoyar al niño en ese momento, ahora les prestaban poca atención. No, decidió Sarutobi, en ambos casos, una parte de la aldea se volvería en su contra, pero era hora de revelar cierta información antes de que los rumores salieran de control. Les contaría sobre el sacrificio de su sucesor con mayor detalle de lo que habían escuchado antes, y quién era realmente Naruto, y lo entrenaría todo en términos de la victoria del cuarto sobre el Kyuubi, otorgándole a su línea los poderes que había robado del zorro demonio. Significaría que muchos de los enemigos más mortales del cuarto Hokage buscarían al chico y trataría de matarlo, pero es mejor que esté en peligro desde fuera que dentro, y Konoha estuvo a punto de expulsar a ese chico para siempre. Y eso fue si no lograron matarlo. O si en realidad no soltó al demonio sobre ellos por intentarlo. No, tenían que decirles, o de lo contrario destruirían cualquier posibilidad de mantener el legado del cuarto leal a Konoha, si incluso quedaba un Konoha después de que terminara con eso. Sarutobi envió a Anbu para reunir a la ciudad, cerrar las tiendas y negocios para reunir a todos los posibles. Tenía un discurso que dar, y él les daba exactamente como lo había pensado en su mente. Revelaría que Naruto era el único hijo del cuarto Hokage, y las razones por las que había que ocultarlo durante tanto tiempo. Les volvería a decir que el niño era un héroe, y si no lo escuchaban después de eso, entonces Konoha se arruinó. Sobrevivió o no, si podían rechazarlo, entonces ya no era la ciudad que Sarutobi había apreciado durante la mayor parte de su vida, y él también les diría eso, porque si no podían creerlo, entonces él le pasaba este sombrero a quien lo quisiera, para que se llevara a su familia y dejara el pueblo de su nacimiento para siempre. Y animaría a Naruto y su nueva familia a que lo acompañaran. Y la mirada sorprendida en el rostro de Naruto hizo que el Hokage se sintiera enfermo. Como había hecho el anuncio, había esperado alguna reacción, incluso preparado para muchos de ellos al sembrar previamente Anbu aquí o allá para susurrar lo correcto en el momento adecuado para él. No se había preparado para ver cómo le picaba la expresión de Naruto. Era como si hubiera dejado que el niño se muriera de hambre, y luego le dijo que siempre había habido un banquete en la cocina. ¿El por qué me dejaste sufrir así? El rostro de confianza se vio desafiado por la incredulidad. Que al conservar esta información, en realidad había ayudado a crear parte del sufrimiento del niño. Sarutobi nunca lo había pensado de esa manera, lo había razonado todo antes de que el niño tuviera una semana y nunca sintió la necesidad de desafiar esas suposiciones. Desde entonces había sido por el propio bien del niño, lo había mantenido a salvo. Pero podía ver en los ojos de Naruto que el chico no estaba de acuerdo, que no se había sentido bien ni seguro. Para el Hokage, las crueldades menores acumuladas sobre el chico durante toda su vida fueron solo eso, menores, pero nunca se había detenido a considerar cómo debió sentirse el niño en el centro de ellos, cuando inventaron toda su existencia, y no tuvo toda una vida de buenas experiencias detrás de él para contrarrestarlos y otorgarles una perspectiva. No fue una pequeña parte de su vida, como lo había sido para el Hokage, había sido todo el asunto, y tampoco estaba llegando al final de una larga vida llena de logros. No, todo sucedió cuando el niño estaba creciendo y desarrollándose, pasando por el proceso de descubrir quién era él, cuando era más vulnerable que en cualquier otro período de su vida. Un desarrollo que, Sarutobi se dio cuenta por fin, había sido atrofiado por las crueles barbas que él mismo había descartado como intrascendentes. Para Naruto, sin embargo, habían sido de gran importancia. Sarutobi podía ver claramente en su rostro que el chico habría preferido vivir con el peligro mortal, y haber sido amado, que haber crecido como él, a salvo y odiado. Y en eso tal vez estaba en lo cierto, ya que el Uchiha también tenía muchos enemigos, tanto dentro como fuera de Konoha. Sin embargo, había habido pocos intentos de la vida de Sasuke. Las opiniones de la ciudad volvieron a agitarse, sabiendo que el niño que siempre habían odiado era el único hijo de su héroe más querido, y tan responsable del sellado de la bestia de cola como el héroe muerto que adoraban. Pero el Hokage había subestimado lo mucho que odiaban al niño, y también lo profundamente arraigado que había llegado, porque ni siquiera esta revelación hizo que sus opiniones volvieran a donde él sentía que debían estar, gustándole y respetando al chico por fin. No, lo que obtuvieron fue más agitación. Hacía que Sarutobi se sintiera viejo, y temía tener que comenzar a planear ese movimiento.
Comienzo del capítulo 27. Iggy. Orochimaru estaba entretenido, no solo un poco entretenido, sino muy distante, ya que prácticamente todos sus planes a largo plazo habían llegado a buen término en un solo día y ahora se dirigía hacia la noche. Realmente, ¿cómo podría ser mejor que esto? Al prometerle devolverle la vida al novio y al hermano de Tsunade, logró que ella curara a Kimimaro Kaguya, que estaba entre sus sirvientes más útiles con su ayuda y poder. Había sido un juego de niños organizar una serie de otros incidentes útiles y adiciones a sus planes. Orochimaru, habiendo estado en la organización criminal Akatsuki, quien buscó a los demonios de cola para usar su poder, tuvo una idea clara de dónde estaban algunos de ellos, así que fueron y los obtuvieron y había usado 2 demonios porque estaba seguro de que uno se opondría a él. Una simple batalla por números significa siempre asegurarse de que estén de tu lado, o al menos no en contra de ella. En cuanto a sellar o desellar a esas bestias, no se molestó. Cada una de las 5 aldeas ninja había intentado crear las suyas propias, pero muchas de las aldeas menores también habían experimentado con eso, esperando que al hacerlo pudieran convertirse en aldeas importantes. Sin embargo, debido a los muchos inconvenientes de los resultados, no muchos habían mantenido a esos buques. Él ya sabía de al menos 3, posiblemente 4, naves demoníacas que fueron marginadas, abandonadas por sus aldeas, simplemente listas para ser tomadas. Ya que Akatsuki no iba a estar activo en la fase de captura de demonios de su plan durante muchos años, eso significaba que todavía estaban vagando sin reclamar. Así los reclamó Orochimaru. Cuando su primera idea de usar una embarcación no funcionó, simplemente salió y consiguió otras, luego modificó sus sellos para tener las mismas debilidades que las de Gaara. Juego de niños, ¿de verdad? Se preguntó por qué no había ido y lo había hecho antes. O si el Kazekage de arena se había enterado de algunos de sus planes y estaba a punto de advertir a Konoha, por lo que tuvo que matarlo luego. Después de haberlo hecho, parecía tan ingenioso convertir a un aliado contra el otro, así que, en lugar de enfrentarse a 2 aldeas aliadas contra él, a través de un asesinato y una personificación, podía hacer que uno se enfrentara al otro para ayudarlo en sus propios planes. Había sido ingenioso, de verdad. Pero no tan satisfactorio como lo que acababa de lograr ese chico rubio. Lo había obligado a modificar sus planes hasta que realmente el resultado final había sido mejor que sus planes anteriores. Realmente debería agradecer a ese niño por haberlo inspirado a nuevas alturas en lo que respecta a su plan para destruir a Konoha, ya que el resultado final había sido una cosa del arte, una verdadera forma de poesía en destrucción. No solo había destruido a su antiguo maestro y al pueblo que una vez había rechazado sus derechos de hacer con sus ciudadanos como le plazca, sino que también había pellizcado la nariz de sus antiguos compañeros criminales mientras lo hacía. Uno de los problemas con la organización Akatsuki era que tenían que hacer las cosas en un cierto orden. No estaba tan atado. Tuvieron que robar y sellar a todas las bestias de cola en orden de menor a mayor, y así no se atreverían a moverse antes de que las encontraran a todas, por si acaso le informan a otros sobre sus planes y crean resistencia. Un enemigo, sabiendo que necesitaban a esos demonios para sus planes, podría destruir uno de los contenedores, matando a la bestia en el interior, solo para frustrarlos, ya que Akatsuki necesitaba a todas esas bestias para llevar a cabo su gran plan. Por lo tanto, no podían actuar hasta que estuvieran completamente preparados para actuar con rapidez y decisión, llevando a cabo su plan por completo antes de que alguien pudiera reaccionar para tratar de estancarlos. Por lo tanto, hasta que estuvieran completamente preparados para recogerlos a todos, con todo listo para hacerlo, no se atreven a capturar ninguno. Era una de las muchas razones por las que había dejado la organización. No tenían flexibilidad ni imaginación. Y de todos modos, no pudieron comenzar la etapa de captura de demonios de su plan, ya que tenían otras etapas que tenían la intención de atravesar primero, es decir, acumular la riqueza necesaria para construir un ejército mercenario y luego construirlo, incluso antes de que comenzaran a hacerlo. Caza de contenedores de demonios. Así que había ido y tomado prestado un par de esos contenedores de demonios que habían descubierto, pero que aún no habían hecho ningún movimiento en contra y hubieran muerto durante esa batalla. Eso no era nada para él, excepto que no le divertiría ver a Akatsuki frustrado de esa manera. Tenían mentes tan pequeñas, de verdad. Se había ido y logrado 2 de sus objetivos sin ellos, creando su propia aldea oculta, más leal y más barata que un ejército de mercenarios, y por lo tanto un sustituto más que adecuado, y al hacerlo ya se hizo rico. Podía alcanzar el poder que deseaban simplemente destruyendo los otros pueblos ninja, uno por uno, en huelgas como esta, y la ironía era que muchos de los sobrevivientes acudirían a él como ninjas desaparecidos.
Le divertiría frustrar más los planes de Akatsuki en el futuro, pero por ahora llevar sus preciosos recipientes de demonios bajo su ala y enviarlos a un combate activo donde podrían morir lo suficientemente divertido. Por supuesto, jugando en su caja de arena esto garantizaba flagrantemente que sus antiguos amigos criminales lo perseguirían a cambio, lo que normalmente no habría arriesgado, ya que le habría costado demasiado tiempo alejarse de sus otros proyectos relacionados con ellos, pero con Kimimaro completamente curado por Tsunade, bueno, tenía menos motivos para temer esas visitas. Significativamente menos causa. Akatsuki, que tenía agentes observando las naves de los demonios, lo había atrapado yendo a interactuar con su presa, así que siguió para ver qué estaba haciendo. Pero Itachi y su compañero se habían escapado en lugar de enfrentarse a él y a Kimimaro juntos, cuando los sorprendió interrumpiendo la huida de su agente con ese encantador lanzador de fiestas de pelo rubio. Cloud también había sentido algo, ya que había descubierto a un agente o dos de ellos. Lo más probable es que hubieran avisado de que algo estaba pasando cuando comenzó a recoger contenedores de demonios para su servicio, al igual que Akatsuki, pero no habían interferido con sus planes, probablemente solo para ver si podían obtener alguna ventaja de la destrucción de su antiguo enemigo. No, la vida realmente no mejoró esto. Orochimaru lo ignoraba cuando se produjo el reinicio, cambiando las cosas a su punto de partida y borrando todo el progreso y la satisfacción ganados por la serpiente Sannin, poniéndolo cerca del comienzo de sus planes. Illy. Naruto no sabía de nadie más, pero después de una luna de miel de un mes que terminó con sus novias, amigos, el pueblo y todos los demás que conocía, o incluso se preocupaba por ser secuestrado o asesinado, pensó que iba a ir a necesita 1 o 2 días para recuperarse antes de partir para hacer todo el mes de nuevo. Sin embargo, algunas preguntas solo lo iban a molestar hasta que él obtuviera las respuestas para ellos, por lo que podría comenzar temprano, siempre y cuando lo persiguiera con un poco de estrés. Hace mucho tiempo había podido crear una tarjeta de información personal sin ninguno de los elementos o personas que estaba buscando, solo con imágenes extraídas de su mente, y había desarrollado una memoria excepcional. Así que, esa mañana, en su camino hacia la parte escrita de la prueba de Chunin, hizo una para ese polluelo ninja de la nube, siguiendo el modelo de los que usó el espía, y cuando Kabuto se acercó a hablar con él, después de refrenar el impulso de estrangular al traidor, se agachó para recoger una carta tirada y se la mostró a Kabuto, preguntándole, ¿quién es este? Viendo que él era parte de esa invasión, él podría saberlo. Kabuto aceptó la tarjeta de él con cierta sorpresa. Wow. Ni siquiera sabía que tenía una tarjeta de esta dama. De hecho, estoy seguro de que no. ¿De dónde sacaste esto? Naruto solo le dio una especie de encogimiento de hombros infantil e indefenso, no sé, e hizo un gesto hacia donde se había inclinado hacia el suelo. ¿Quién es? Preguntó Ino. Bendice su corazón. Kabuto se enderezó las gafas y miró más de cerca. La tarjeta era inquietantemente como el suyo, incluso con el mismo patrón en la espalda. Él podría haber jurado que no había sido tan tonto como para llevar cualquiera de estos tipos de tarjetas a la prueba de Chunin, donde no las necesitaría, y realmente no creía que lo hiciera, ya que faltaba la mayoría de los datos que tenía en su tarjeta para ella. Al ver los ojos del genin sobre él, Kabuto tuvo que ser consciente de su disfraz de un estudiante amable, servicial, mayor, y sonrió. Bueno, esto pertenece más a un libro de bingo que a una colección de cartas como la mía. Esta dama es Yuji Tonii, su rango es probablemente Jonin. Es una ninja de la nube a la que a veces se le llama el fantasma vivo. A través de las paredes, respira fuego y una gran cantidad de otras cosas. Por suerte no tendremos que lidiar con nadie como ella en esta prueba, o de lo contrario, seguro que me voy por 7ª vez. Y con eso, el agente de infiltración especial guardó la tarjeta y le dio un lugar entre los suyos hasta que pudo analizarla para saber de dónde venía. No le prestaría mucha atención a los perros callejeros que luchaban por la basura que atestiguaría a dónde iba cuando se fue ese día, ni al zorro que se escondía debajo de unos arbustos junto al agujero de un conejo en el siguiente, o al conejo que masticaba hierba. Más adelante en su camino el día después de eso. No, él no notaría eso en absoluto, pero ellos lo notaban, y notaban a dónde iba. Sí, lo notarían muy cuidadosamente. Kabuto acababa de convertirse en un hombre para mirar. Illy. Escuchar la conversación de Kabuto con Orochimaru mientras los dos traidores hablaban fue esclarecedor. Muy esclarecedor, por cierto. Naruto sabía que las orejas eran útiles, ya que habían demostrado que, por sí mismas, más o menos salían de la caja siguiendo los consejos de Tenten. Había empezado a probar la cola y, para su sorpresa, se parecía mucho a que iba a ser una herramienta eficaz en su arsenal a partir de ese momento. Si bien aún no podía usar ninguna de sus técnicas
solas con él, las indicaciones eran bastante claras que pronto lo haría, ya que ya casi estaba allí con algunas de ellas. Eso lo dejó a considerar el último de sus accesorios Foxy, los bigotes a menudo olvidados. Cuando no habían sido nada más que líneas en su cara, eso era todo lo que habían sido. Líneas en su cara, él podría haberlos puesto allí con maquillaje por toda la diferencia que hicieron. Sin embargo, ahora que sobresalían como pelos, las cosas eran completamente diferentes. Al igual que había trabajado duro para ignorar las sensaciones causadas por su cola, el chico había excluido activamente lo que había estado sintiendo de esos pelos de bigotes, pero ahora que les estaba prestando atención, se dio cuenta de que eran otro dispositivo de recopilación de información. Podía sentir brisas que nadie más notaría, esa era la primera, pero lejos de la última. Su capacidad para sentir los movimientos de aire a través de ellos era tan aguda que podía decir cuando los cuerpos a su alrededor estaban en movimiento, si podía o no oírlos o verlos. Cuando comenzó a explorar esto, descubrió que la habilidad podía usarse como una especie de sentido del peligro. Los objetos en movimiento a su alrededor se podían sentir cuando cambiaban el aire. Los movimientos rápidos hicieron que las ondas de presión fueran completamente diferentes a las lentas, y después de un poco de práctica comenzó a ser capaz de decir, simplemente sintiendo con sus bigotes, lo que se movía y hacia dónde. Entonces, cuando algo comenzó a atacarlo rápidamente, las ondas de presión que creó aún llegaban primero, independientemente de lo rápido que fuera, y al ser capaz de detectar esas ondas de presión, a menudo podía reaccionar a algo antes de que llegara. Incluso el aire desplazado por técnicas ninja como body switch o flicker causó impresiones distintivas que comenzó a aprender a detectar y reaccionar antes de que el ninja hubiera llegado por completo. Potencialmente letal, útil como una técnica de ninja, aunque como todo el resto, su capacidad para usarla adecuadamente tendría que ser desarrollada. Otra cosa que los médicos le habían proclamado era una excelente visión nocturna. Naruto nunca lo había pensado. Lo que vio en la noche era simplemente lo que veía en la noche. Nunca se le había ocurrido preguntarse si eso era mejor o peor que el de cualquier otra persona. Pero Tenten había explicado de forma tan chillona lo útil que era para los ninja y cuánto beneficiaría a su progenie, y lo bien que se adaptaba, especialmente en combinación con sus fantásticas orejas, lo que los hacía aún mejores exploradores. Le había dolido una cantidad sorprendente perderla. A pesar de que podía recuperarla, no estaba ansioso por hacerlo solo para perderla de nuevo. Eso duele. Naruto había estado ocupado adaptando la técnica del supresor de flash del clan Inuzuka desde sus narices hasta sus oídos, ya que, desde que se convirtieron en un clan que se convirtió en un problema conocido, habría un ninja con la intención de aprovechar su audaz audiencia para usarlo en contra. Él. Aunque una cosa que no había esperado era cuánto más fácilmente podría encontrar a sus hijas durante el mes de felicidad matrimonial después de esa primera mañana. Al principio no podía entenderlo, solo sabía dónde estaban sin mirar. Solo saber estaba empezando a pensar que tenía algún tipo de sentido psíquico de pareja o como quieras llamarlo, hasta que Gaara le acarició la cola, pareciendo mucho a un niño que acababa de descubrir animales de peluche, y de repente él también podía encontrarlo. Y ahora, después del reinicio, no pudo encontrar ninguno de ellos. Después de estudiar en la biblioteca sobre el tema de los zorros, pudo descubrir por qué era su cola. Tenía una glándula de olor en la punta, y todo lo que tocaba podía encontrarlo tan fácilmente que ni siquiera sabía cómo lo había estado haciendo. Así que tenía la habilidad de marcar cosas si quería encontrarlas más tarde. Eso podría ser útil. Iji. Ei Sasuke. El genin rubio se acercó a su compañero de equipo y le dio una palmada en la espalda, antes de susurrar en su oído lo suficientemente fuerte como para que todos lo escucharan. Me estaba preguntando, ¿por qué tu cabello parece el trasero de un pato? El último Uchiha gruñó y le lanzó un puño. Naruto, quien había leído sobre ese movimiento ahora, no solo lo bloqueó sino que giró al otro chico hasta que lo tuvo atrapado en el piso debajo de él. El genin vestido de naranja miró más de cerca el cabello de su compañero de equipo, antes de saltar hacia atrás y declarar, lo sabía. Eres un pelirrojo natural. Solo te lo tiñes. El chico rubio se retorció de disgusto. Eso significa que Sakura solo está detrás de ti para llenar todas sus enfermas, incestuosas fantasías. La sala llena de esperanzas. Chunin se echó a reír. Sakura estaba mortificada. Sasuke estaba disgustado por su compañero de equipo actuando así, y, mientras se levantaba del piso, optó por ignorarlo. Naruto estaba sonriendo tanto por fuera como por dentro.
Había estado usando una técnica simple de disfraz en lugar de su shapeshift completo para ocultar sus trocitos, y ahora, abofeteando al tipo con la cola y la mano para disimular ese contacto, pudo experimentar con la distancia que pudo detectar a alguien, y cuánto duró una marca de olor, reuniendo información útil sobre los límites de su nueva habilidad, mientras practica con el resto de ellos también. Mientras observaba a su compañero de equipo enojado, y fingía no haber sido humillado antes de que los otros Chunin esperanzados esperaran para tomar el examen escrito, Naruto comenzó a recordar algo que el Hokage le había dicho algunas veces que había estado allí para obtener el Uchiha propiedad. Sasuke había sido sometido a tortura por su hermano durante varios días usando una ilusión especial. La parte especial de eso para Naruto era la ilusión. Había preguntado sobre esto con más detalle las pocas veces que se había atrevido, y todo lo que Hokage diría era que era una técnica especial y secreta que atrapó a una víctima en su mente durante 3 días, mientras que el que la lanzó la torturó. Bueno, a Naruto no le interesaba torturar a nadie bueno, excepto tal vez Sasuke, pero el mocoso meditabundo se lo merecía en ese punto. Al menos, podría estar de acuerdo con Itachi, pero de todos modos, el verdadero valor de esto, para él, reside en esa ilusión especial. ¿Y si no quisieras torturar a nadie? ¿Y si solo quisieras pasar tiempo con ellos? ¿Y si realmente pudieras capturar a alguien en una ilusión que dura solo un segundo o algo así, pero tienes 3 días con ellos, él podría estar entrenándolos? Había toneladas de cosas que le gustaría enseñar a Tenten y Hinata antes de que comenzaran la segunda etapa del examen de Chunin. Obviamente, no tenía tiempo en tiempo real, pero si pudiera entrenarlos en algunas de esas habilidades, tendrían pruebas mucho más fáciles no solo durante las preliminares, sino también durante las finales. Esta idea inició el aprendizaje de nuevas ilusiones en su lista de prioridades personales. Y el mejor maestro para eso fue Kurenai. Después de una apelación fallida a su maestro de elección, Naruto había cambiado de forma en una pila de papeles y tenía uno de sus clones de la sombra, cambió de forma en la forma de uno de los empleados del Hokage, llevarlo a la oficina para ponerlo en el escritorio del Hokage antes de que Kurenai llegara allí, ya que quería saber por qué ella fue a la oficina de Hokage después de negarse a entrenarlo. Y la maestra de Hinata entró con una cabeza llena de vapor, llegando al punto en el momento en que llegó. Hokage, tienes que dejarme enseñarle. El clon básico de Naruto es una imagen perfecta, podrías afeitarte con él. No usa sellos de mano para invocarlo y llega sin apenas rastro, incluso un ninja experto podría fácilmente pasarlo por alto. Llegó si no tuvieron cuidado. Su transformación es casi tan buena, y su velo no es el habitual, tiene menos límites de tamaño y espacio y un rango de operador mucho mayor. El niño es un genio de la ilusión natural. No pienses en cómo se hizo tan bueno con toda la pésima enseñanza que ha tenido. Además, lo he visto usando tarjetas de información de ninja que otros genin Kabuto están centelleando, aquellos basados en nuestros marcadores secretos. Pero Naruto hace suya. Son propios. Esta es otra forma de ilusión de rango C, una programada e impresa en un objeto sólido que se activa con el chakra. Tenemos Chunin que se llaman a sí mismos especialistas en ilusión que no tienen las instalaciones de Naruto para este arte. Sarutobi estaba asintiendo, chupando su pipa con una gran sonrisa. Me alegra oírlo. Pero, como sabes, esa decisión finalmente reside en Kakashi, como su instructor Jonin, y hasta ahora se ha negado, diciendo que interrumpirá sus propios planes para el desarrollo de Naruto. Kurenai se inclinó colocando sus manos sobre el escritorio del Hokage. Kakashi no tiene planes para el desarrollo de Naruto. Planea retenerlo para que pueda tratar a su favorito con la habilidad de burlarse de su rival por ser inútil. El Hokage instantáneamente pasó de ser un anciano amable a un maestro de tareas severo. Eso es suficiente. Kurenai, cuando confió en Kakashi para que fuera el instructor Jonin de Naruto, fue con la mayor fe en su capacidad. Y no sospecho que haya ingresado a Naruto en los exámenes de Chunin, en las protestas de su instructor de la academia, fue un intento de retelo. La maestra de Hinata se apartó, humildemente. Uno no discutió a la ligera con el Hokage, y ella había sobrepasado algunos límites. Lo siento por mi presunción. Buenos días, Hokage-sama. Ella inclinó la cabeza y se volvió para irse. Bueno, Naruto había escuchado información interesante. Con un ban deliberado. Naruto estaba repentinamente sentado en el escritorio del Hokage en su forma habitual. En realidad, también tengo una variante de la transformación que, según Ebisu, debería ser una técnica de clasificación S. Es un cambio físico real en lugar de una ilusión. El Hokage, sus 2 guardias Anbu y Kurenai se quedaron mirándolo boquiabierto. ¿Podría tener que hacer esto otra vez?
Acercándose, pellizcó la nariz del Hokage y a los Gram, si crees que a Kakashi le importan los demás, pero Uchiha estás muy equivocado. Si pudiera haberme dejado fuera de los exámenes y aún así haber ingresado a su prodigio, lo habría hecho. Nunca me ha dado ningún tipo de entrenamiento. Tuve que trabajar solo para todo lo que aprendí. Por lo tanto, cualquier programa que diga que podrías estar interrumpiendo es una tontería. Sarutobi estaba farfullando Naruto. Suficiente. Como tu instructor Kakashi tiene toda mi fe y confianza. El niño se inclinó y miró al anciano nariz con nariz. Grams, si confías en él, entonces ya no puedo confiar en ti. ¿Cuál será? La escena estuvo en silencio por varios momentos, antes de que Sarutobi suspirara. ¿Realmente ha sido tan cruel contigo, Naruto? En una palabra. ¿Sí? El niño se quedó allí, orgullosamente cruzando los brazos. Lo habría hecho mejor en cualquier otro equipo. Si sus palabras hubieran sido un látigo que lo azotó, Sarutobi difícilmente habría actuado de manera diferente. Pero Naruto, si las cosas están tan mal, ¿por qué no dijiste nada? Naruto fue cara a cara con el Hokage y le dijo rotundamente: ha tenido toda tu fe y confianza. Te lo dije, viejo, y no me creíste. Estaba aquí quejándome y me despediste. Tuve que esperar hasta que otro Jonin dijera Exact Sametin y luego mostrarte habilidades que no sabías que había aprendido, porque a Kakashi no le importa nada por mis instrucciones y, por lo tanto, no se molestó en informarte porque nunca lo hizo. Lo he visto, antes de que me creas. Esa respuesta pareció desinflar el Hokage, llenándolo de tristeza. Era un alumno de tu padre. Esperaba, el viejo lo dejó y suspiró. Lo siento, Naruto. Realmente lo siento. Lo siento, no me entrena, interrumpió el contenedor del demonio. Tuve que mentir, engañar y esteal para obtener mis habilidades de ninja. Y aunque se han hecho maravillas con mis habilidades de sigilo, no debería haber tenido que tratar a mi instructor como un combatiente enemigo para restringir mi crecimiento de ninguna manera posible. Sí, por supuesto. Kurenai, puedes enseñarle lo que quieras. El anciano agitó cansadamente una mano vieja y retorcida, que parecía muy frágil en ese momento. Naruto, la voz del anciano llegó a ellos cuando la maestra de Hinata les estaba abriendo la puerta. No debería ser necesario decirlo, pero para que lo sepas con seguridad, lo has oído de mi propia boca. Kakashi ya no es el instructor del equipo 7. Su estado como instructor de cualquier tipo será puesto a prueba. Pendiente una investigación completa de sus acciones. Sabotear deliberadamente el propio bienestar de un estudiante es un cargo inexcusable, y él pagará la multa, le aseguro. Naruto asintió firmemente y se fue con Kurenai. Después de que el contenedor del demonio y su nuevo maestro se hubieran ido, Sarutobi reunió lo suficiente de sí mismo para reírse secamente a sus guardias. Y ahora nunca más podré liberarme por completo de la sospecha de que mi papeleo me está espiando. Fin del capítulo 27.